Bueno, querida iglesia, ¿cómo están? Dios les bendiga en esta tarde de domingo. Hoy ha sido un domingo soleado, un domingo lindo, así que gracias a Dios por el día que Él nos dio. Y gracias a Dios que podemos estar ahora reunidos en las casas para bendecir el nombre del Señor, tener esta reunión y vamos a comenzar orando, pidiendo que la bendición de Dios esté en medio nuestro. Señor amado, en esta hora estamos delante de tu presencia. Gracias, sí, te Señor. pedimos, te damos gracias, Señor, por este día que tú nos has regalado, Amén, Señor. Jesús. Gracias porque podemos estar en las familias, cada uno en su hogar, Señor, pero juntos para poder bendecir tu nombre, escuchar tu palabra, Señor, y orar juntos. En esta hora, Señor, al comenzar esta reunión, tu bendición está en medio nuestro porque creemos, como dice tu palabra, que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, Amén. allí estás tú. Y aunque estemos separados así físicamente, Señor, estamos cada uno en su casa para bendecirte y adorarte, Señor. En esta hora, Señor, te entregamos este tiempo en tus manos. Amén y amén. 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 Y voy a compartir el Salmo 37 en la versión NBI, en la versión internacional, o sea que a lo mejor ustedes no tienen, si tienen la de 1960, tiene algunas palabras cambiadas, pero dice lo mismo. Salmo 37:1. No te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticia, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como el verdor del pasto. Confía en el Señor y haz el bien, establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón o las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol del mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Y vuelvo a repetir el 5, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Esta es una porción que es para todo tiempo del cristiano. Cuando estás triste, Salmo 37, cuando no sabes qué hacer, Salmo 37, cuando tenés que tomar una decisión, Salmo 37, cuando padeces injusticia, Salmo 37, así que, y hoy leímos parte del Salmo 37. Que el Señor les siga bendiciendo. Dejo con ustedes al pastor. Buenas tardes, iglesia, Dios le bendiga. Los saludamos en nombre de Jesús. Acá estamos en la casa de mi suegra, con mis 2 hijos más chicos, mi suegra. Y bueno, estamos compartiendo esta reunión con ustedes allí en el hogar donde están. Y quiero que podamos leer en el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 29. Y vamos a hablar específicamente de la venida de nuestro Señor Jesús, anticipándonos a la venida de nuestro Señor Jesús, cómo tenemos que estar preparados en el corazón y en nuestras vidas. Dice ahí Lucas 21, 29, también les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles cuando ya brotan, viéndolos, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas como la que estamos viendo ahora y viviendo ahora, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestro corazón no se encarguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando para que seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante de la venida del Hijo del Hombre. Amén. Dios añade bendición a su palabra. Estamos viviendo en un tiempo muy particular que nos habla acerca de la venida de Cristo. Esto es un principio de dolores.
es un principio de las señales y que Cristo mismo dijo que iban a estar sucediendo y que nos tiene que alertar de su venida. ¿Cómo tenemos que estar preparándonos para la venida de nuestro Señor Jesús? ¿O cómo debe estar nuestro corazón? Lo primero que tenemos que saber es que nuestro corazón debe estar en comunión con Dios. ¿Cómo debe estar? En comunión. Génesis 22, 24 dice que Enoc, un hombre de Dios, caminaba con Dios cada día y Dios se lo llevó. Esa comunión significa el caminar con Dios, estar en contacto con Él. Y Enoc no dice que era un predicador, era un profeta, él nada más que caminó con Dios. En estos últimos tiempos tenemos que saber que tenemos que caminar con Dios. Eso me habla de comunión con Dios. También antes de la venida de nuestro Señor Jesús, tenemos que saber que tenemos que vivir en santidad. Y dice ahí en Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá a Dios. Y un ejemplo de santidad en la Biblia, todos los personajes de la Biblia son santos, pero creo que uno me llama la atención y es el profeta Daniel. Daniel 1:8 dice ahí que Daniel propuso en su corazón no contaminarse de la comida de la mesa del rey. No contaminarse, quiero destacar eso. El no contaminarse significa eso, santidad, vivir una vida en santidad. Y santidad no es irse de esta tierra a otro lado. Santidad significa compartir esta tierra, compartir con las personas, pero sin pecado, sin maldad. Así que eso es lo que dice la palabra de Dios. Otra de las condiciones que Cristo quiere cuando Él venga a la tierra es fe. Dice Lucas 18:8, ¿hallará fe en la tierra cuando el Hijo del Hombre venga? ¿Hallará fe en la tierra? Yo creo que en nuestro corazón va a ser fe, ¿no, Ruth? ¿Osías? También. ¿Suegra? Sí. Amén. Claro que sí, va a hallar fe. También. Y en Ariel también, que está ahí filmando. Va a hallar fe. Y que nosotros tengamos esa condición que aquí dice, ¿hallará fe? Sí, Señor. En mi corazón vas a hallar fe. Amén. También otra cosa, otra característica que Dios nos pide antes de su venida es oración. Lucas 21:36 dice, velad pues en todo tiempo orando. Velad pues en todo tiempo orando. Ahí me está diciendo que velar y orar son dos cosas diferentes. Velar es estar atentos, estar viviendo una vida digna delante de Dios. Pero aparte de eso, añadir orar. Y orar es cada momento, cada mañana, cada día, tener un pensamiento para Dios, buscar de Dios, cantar para Dios. Eso significa orar, tener una actitud de oración. Daniel, este profeta, como dijimos al principio, era un profeta que dice que oraba 3 veces al día y oraba mirando hacia Jerusalén, con su corazón en la presencia de Dios. Así es lo que nosotros tenemos que hacer, velar pues en todo tiempo, y en este tiempo más todavía que estamos en estas circunstancias tan especiales. También otra característica es fidelidad. Mateo 24:13 dice, mas el que persevera, o sea, el que es constante hasta el fin, este será salvo. Tenemos que ser perseverantes. La carrera cristiana no es el que corre más fuerte, ni es el que gana más, diríamos, en cuanto a obras, en cuanto